Bueno, vamos a hacer el problema 5. Fíjense que es una armadura formada por 3 elementos, con una geometría triangular, y tal cual lo vimos en el video de la intro. Lo que vamos a hacer primero es averiguar las fuerzas que estos vínculos, que están acá, un perno y un rodillo móvil, simplemente apoyado, le ejercen, las fuerzas que le ejercen estos vínculos a la armadura. Para eso lo que vamos a hacer es lo que se llama el análisis de cuerpo rígido, que lo vamos a considerar a la armadura. Nos vamos a librar por un momento de que está compuesta por varillas, por elementos, etcétera. Simplemente lo vamos a considerar un todo, un sólido. Yo le voy a poner acá un triángulo, un triángulo de algún material, de madera, de lo que quieran. Es un cuerpo rígido. Nos libramos de la idea que está compuesto ahora la armadura por elementos. Bueno, y las fuerzas externas a las que está siendo sometido, bueno, eso ya lo vimos en clase. Fíjense que por acá tienen un perno. El perno nos ofrece 2 fuerzas, una vertical, como es el perno B. Vamos a llamar a esta fuerza B sub B corta de vertical, y una horizontal, la vamos a poner aquí. Bueno, siguiendo la misma lógica, B por el perno y H de horizontal. Bueno, y acá tienen un rodillo simplemente apoyado, es simplemente un contacto, así que la fuerza aparece en forma normal al contacto. Fíjense, si yo les dibujo acá la normal del contacto, sería esto que ven acá. Ahí está. Este es el contacto. Perpendicular a ese contacto aparece la fuerza que el rodillo le hace a la estructura. Este vínculo, vamos a ponerlo así. Lo podemos hacer un poquito más finito el trazo. Ahí está. Fíjese que es una fuerza normal, como las que vimos en dinámica. Bien, la vamos a llamar simplemente C, porque es la reacción en C, y no necesitamos descomponerlo en horizontal y vertical acá, porque fíjense, como el rodillo está apoyado sobre una pared que está a 45 grados respecto a la normal, si ustedes trazan respecto a la normal, dije respecto a la horizontal, 45 grados. Fíjense que está apoyado en una pared respecto a la horizontal, 45 grados. Si trazan una horizontal aquí en línea de trazos, bueno, obviamente les queda esto de 45 grados. Bien, después, ya que está, lo vamos a necesitar. Fíjense que las unidades en que están dadas las distancias, fíjense que acá tienen un tilde, 6, y este tilde significa pies. Esto está dado en pies, y esta parte, o este cateto de ese triángulo era 2,5 pies. Y fíjense que las fuerzas están dadas, acá tienen una fuerza en el nodo A o en el vértice A hacia abajo de 100 libras. Estamos con otras unidades acá, las distancias en pies y las fuerzas en libras. Bueno, y algo que vamos a utilizar seguramente para calcular o proyectar fuerzas, etcétera, son los ángulos. Y bueno, acá yo simplemente se los pongo el valor de los ángulos internos del triángulo, pero es muy sencillo, tienen el valor de los 2 catetos, así que ensayando el seno, coseno, tangente lo sacan. Se los pido que lo verifiquen. Este ángulo es de 22,6 grados, y obviamente el complemento que está acá
es de 67,4 grados. Y bueno, y si fuera posible también la diagonal, haciendo Pitágoras directamente, tienen un cateto 6 pies, el otro cateto 2,5 pies, hacen Pitágoras y directamente la diagonal le da de 6,5 pies. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como lo vimos ya en teoría, vamos a considerar esta armadura como si fuera un cuerpo rígido, un solo triángulo hecho de algún material, y lo vamos a considerar en equilibrio. Eso significa que la suma de las fuerzas en X será 0 y la suma de las fuerzas en Y será 0. Después diremos con un eje de coordenadas que es X y que es Y, eso lo definiremos después. Y también, si está en equilibrio, la suma de los momentos respecto a cualquier punto de giro, porque está en equilibrio, así que puedo tomar cualquier punto de giro como punto de giro justamente, es igual a 0. Así que vamos a aplicar equilibrio a este cuerpo rígido. ¿Para qué? Bueno, se nos va a generar un sistema de ecuaciones y vamos a averiguar cuánto vale B sub B, B sub H y la fuerza C. Aquí ordené un poquito toda la situación. Una aclaración que les hago es que B sub B, ¿no?, la fuerza verde, y B sub H, yo les di el sentido que ven ahí. B sub B hacia arriba, B sub H hacia la izquierda. Ahora, a priori, salvo que uno tenga algún entrenamiento en este tipo de estructura, no sabemos si el sentido es derecha o a la izquierda, o arriba o abajo. Bueno, proponemos un sentido, es el que yo propongo acá ahora, pero sin ninguna otra razón que un gusto personal nada más, y luego veremos si ese es el sentido correcto de acuerdo al signo que nos dé el valor calculado de B sub B o B sub H. Para el caso de C no hay ningún problema, porque sé seguro que esa es la dirección, porque es una fuerza normal, digamos, ¿no? Es hacia afuera siempre de la superficie de contacto. Pero B sub B y B sub H, yo puse B sub B hacia arriba, B sub H hacia la izquierda. Después veremos con los signos si ese es el sentido correcto o hay que invertir luego el dibujo, ¿sí? Bueno, acá les voy a pedir un poquito ya de habilidad en el tema de dinámica. Ustedes ya hicieron una guía, ya tuvieron un parcial de esto, un examen, así que un poco más hábiles están. Yo simplemente les voy a indicar el sistema de coordenadas que vamos a usar, que es el usual, que ven aquí. Lo voy a llevar aquí para que no ocupe lugar. Y en base a ese sistema de coordenadas vamos a referenciarnos para calcular el equilibrio de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, fíjense, vamos con la componente X de la fuerza, sumatoria de la fuerza en X. Fíjense que en X tienen B sub H, esta fuerza roja, apunta hacia la izquierda. Con el sistema de coordenadas que tomamos es negativo, así que en la sumatoria aparecerá como negativo. Vamos a poner menos B sub H. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y la otra componente X, horizontal, que tenemos es la componente de C. Que acá no voy a estar dibujando el triángulo característico para proyectar, porque, bueno, si no se hace mucho barullo, ¿no? En todo el gráfico, y bueno, perdemos el hilo de lo que estábamos haciendo. Así que fíjense que la componente X, esta que estoy señalando acá con el puntero, sería esta de aquí, apunta hacia la izquierda, según nuestros ejes de coordenadas negativo, y obviamente según el ángulo de 45 que estamos usando, la componente es el coseno, así que también es negativo la componente X
u horizontal de C es C por coseno de 45. Y no hay más fuerzas horizontales. No hay más fuerzas horizontales. BH y la componente X de C. Todo esto igual a 0. Ahora vamos con la ecuación de sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Bueno, en I tenemos B sub V, la fuerza verde, hacia arriba, según nuestros ejes, positivo. Así que B sub V, positivo. 100 libras, apuntando hacia abajo, según nuestros ejes, negativo. Menos 100. Y la componente vertical, la componente I, la componente vertical de C. Y fíjense que sería este pedacito que estoy señalando, que apunta obviamente hacia arriba, sentido positivo. Y como es el otro cateto, sería el seno. Bueno, vamos a poner acá, más, apunta hacia arriba, C por seno de 45. Bien. Bueno, esto es sumatoria de las fuerzas en X y en Y. Voy a ponerla así, la ecuación vectorial ahí, sumatoria de las fuerzas igual a 0, ¿no? Descompuestas en X y en Y. Bueno, fíjense que son dos ecuaciones con 3 incógnitas, justo las 3 incógnitas que quiero averiguar, BH, B sub B y C, el módulo de C. Así que bueno, vamos a calcular momentos y podríamos hacer, ya vieron de la guía de estática, que siempre y cuando se pueda, conviene poner, cuando algo está en equilibrio, ya que cualquier punto podría ser un punto de giro, lo podríamos poner, para hacer un poquito las cuentas más sencillas, donde más fuerzas hay. Así que fíjense que acá lo podríamos ubicar aquí. Entonces, recuerden también de teoría, este es el punto de giro, ahí estoy tomando el punto de giro. Recuerden de teoría que todas las fuerzas que caen sobre el punto de giro no realizan momento, ¿no? Momento respecto a ese punto. Así que ya estoy en condiciones de poner que el momento de B sub B es 0 y el momento de B sub H, ambas fuerzas pasan por el punto de giro, también es 0. Así que nos quedaría calcular el momento de 100 libras, de la fuerza de 100 libras, y el momento de la fuerza C. Bueno, y eso después, bueno, la sumatoria de todos los momentos tendrá que ser 0 y ahí tenemos una ecuación más. Bueno, para el caso de 100 libras, recuerden que siempre hacíamos una línea recta entre la fuerza y el punto de giro, así que para el caso de 100 libras nos quedaría algo así. 100 libras hacia abajo. Vamos a hacer, acá estaría el punto de giro, que es en B. Estos serían 6 pies y estos serían 100 libras. Perfecto. Bueno, recuerden acá tenemos 90 grados. Bueno, y ahora directamente el momento de la fuerza de 100 libras, recuerden la expresión que estábamos usando para momento. Primero, el sentido de giro. Fíjense que este sistemita que me quedó acá, 100 libras, este bracito de palanca y el punto de giro, que está en el perno B, este sistema gira en sentido antihorario, así que es positivo. Y después, fuerza por la distancia al punto de giro, 6 pies, por seno del ángulo entre la fuerza y esa distancia o esa varilla que se ve ahí en el gráfico. Bueno, seno 90, ahí tenemos. Esto es igual a 600. Y bueno, recuerden que siempre que tengamos un valor concreto, le ponemos las unidades. Esto está dado en libra por
pies. Libra por pies. Perfecto. Bueno, y para el caso de la fuerza C, bueno, vamos a tener así, de la fuerza C en línea recta al punto de giro, ahí se nos queda el sistemita varilla, punto de giro y fuerza, sería este que les muestro acá. Ahí, y la fuerza C, bueno, quizás un poquito más cortito para que quede en proporción, y la fuerza C, ahí está. Y esta es la fuerza C. Fíjense que la distancia entre la fuerza C y el punto de giro es 2,5 pies, y el ángulo, como en la horizontal estaba a 45, obviamente respecto a la vertical también va a haber 45 grados. Bueno, tenemos todo, así que el momento de la fuerza C es, primero, ¿en qué sentido me hace girar a este sistema? Bueno, obviamente, fíjense, este sistemita muy simple se los hace girar en sentido horario. Habíamos tomado por convención sentido horario negativo. Y ahora directamente fuerza, bueno, C, que no la conocemos, por la distancia al punto de giro, por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia, esa varillita que aparece ahí, que es 45 grados. Bueno, y obviamente también esto está en libra por pies. Bueno, perfecto. Ahora sí, vamos con la otra ecuación, sumatoria de todos los momentos igual a 0. Esto lo que implica, bueno, los dos momentos B sub B y B sub H no los sumo porque son 0, así que 600, momento de 100, bueno, lo podríamos dejar indicado, así saben bien cuál sumamos, momento de la fuerza de 100 más momento de la fuerza C es igual a 0. En definitiva, reemplazando los cálculos que hemos hecho, momento de la fuerza 100 es 600 positivo y momento de la fuerza C es menos C por 2,5 por seno de 45, y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, quedó un poco en el borde de la pantalla, lo voy a traer un poquito para acá para que se vea mejor. Todo esto tiene que ser 0. La suma de los momentos, 0. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora ya tenemos tres ecuaciones, dos para la fuerza y uno para el momento, con tres incógnitas. Así que ahora limpiemos un poco la pantalla, pasemos a la otra hoja y resolvamos el sistema. Bueno, acá está un poco más ordenado todo y vamos a resolver este sistema. Es muy sencillo, yo simplemente les pongo el resultado de lo que va dando, ustedes verifíquenlo. Fíjense que de la última ecuación, esta que estoy señalando aquí, la de momentos, bueno, fácilmente, es despeje inmediato, se puede sacar que C tiene un valor de 339, verifíquenlo, 41, bueno, estamos trabajando en libras. Y ahora vuelvo a escribir las dos ecuaciones de fuerzas y reemplazo C. Y ahí me van a quedar dos ecuaciones, cada una con una sola incógnita, así que también es un despeje inmediato. Así que la primera, menos BH, menos C, reemplazo, 339,41, por
coseno de 45 igual a 0. Y la otra, b sub b menos 100 más c por seno de 45, bueno, 339,41, que es el valor de c, por seno de 45. Bien, fíjense que cada ecuación tiene una sola incógnita, despeje inmediato, así que de aquí sacan directamente que, bueno, b sub h tiene un valor, la b horizontal, de menos 240, obviamente estamos trabajando en libra, y la b vertical, la b sub b, de 140 libras negativos. Bueno, así que ahora vamos a volver a limpiar un poco todo esto que está en la pantalla y enfocarnos en este signo negativo. Bueno, y viendo los signos de cada una de las fuerzas que calculamos, con C no hay problema, con la fuerza C, porque nos dio positivos, así que el sentido que habíamos elegido hacia afuera del contacto perpendicular es el correcto. En cambio, con B sub H y B sub B, la fuerza roja y verde, nos da negativo. Eso significa que ambos tienen sentido contrario. B sub H no va hacia la izquierda como lo habíamos dibujado, como lo habíamos presupuesto, sino que va hacia la derecha. Y lo mismo habíamos supuesto que B sub B iba hacia arriba, bueno, nos da negativo, el sentido correcto es hacia abajo. Bueno, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar las nuevas. Ahí está. Entonces, tenemos que B sub B va hacia abajo. Vamos a dibujarlo acá. Este es el verdadero sentido. Entonces le sacamos el signo, porque ya lo dibujamos correctamente, va hacia abajo. Y B sub H, habíamos dicho que iba hacia la izquierda, pero como nos da negativo, el sentido correcto es hacia la derecha. Perfecto. Ahí vamos. Y esto es B sub H. Como ya lo dibujamos correctamente, le sacamos el signo al valor numérico. Bueno, ahora sí tenemos todo el análisis de cuerpo rígido con las fuerzas externas calculadas y con el sentido verdadero de cada una de las fuerzas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a volver a la armadura, a volver a esa estructura de 3 elementos que formaba un triángulo, y le vamos a poner todas las fuerzas a las que están sometidos cada uno de los vértices de la armadura, de los nodos de la armadura, y estas fuerzas que calculamos obviamente van a estar involucradas ahí. Volvimos a la armadura. Fíjense que ahora ya vemos los elementos por los que está compuesta la armadura, y estas fuerzas actuantes ahora sí en los nodos de la armadura, que eran los vértices del rígido que habíamos analizado, BH, B sub B y C, ya tienen valores específicos que los podíamos anotar. Ya les saco los colores porque ya no son incógnitas, sino que son valores específicos, los podemos anotar. Bueno, por aquí teníamos esta que era B sub H de 240, vamos a anotarla. Esta es de 240, y después teníamos esta vertical que era B sub B de 140 con dirección hacia abajo, vamos a anotarla.
esta es de 140. Acá no le estoy poniendo las unidades a las fuerzas bueno, para que no se cargue mucho el dibujo y se confundan las cosas. Y la fuerza C también la podemos volver a dibujar, pero ya en color negro. Eliminar no la vamos a eliminar. Perfecto. Y esta ya también tiene su valor numérico, que es de 339,41. 339,41. Perfecto. Bueno, ahora sí, fíjense que tengo toda mi armadura con esas fuerzas aplicadas a los nodos que tienen los valores que ya calculamos. Bueno, el tema es el siguiente ahora. Fíjense, lo que vamos a hacer es lo que se llama análisis de nodos o análisis por nodos, y vamos a considerar cada nodo por separado, sabiendo que cada nodo está en equilibrio, o sea, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y en cada nodo tiene que ser 0 porque toda la estructura está en equilibrio, por lo tanto, cada nodo está en equilibrio. Pero fíjense que en cada nodo no solo actúan las fuerzas esas de color negra que hemos dibujado, esta la podríamos poner un poquito más gruesa, así resalta, sino que los elementos, estas varillas con que está formada la estructura, le ejercen fuerzas también a los nodos. Así que ahora las vamos a dibujar y después vamos a hacer el análisis de equilibrio de cada nodo. Bueno, ya podríamos sacar este título, análisis de cuerpo rígido, que ya lo hicimos, y vamos a poner ahora análisis de nodos. Análisis de nodos. Bueno, y toda esta información ya está puesta en el gráfico, así que lo sacamos, y ahora vamos a dibujar las fuerzas que las varillas le hacen a los nodos. Bueno, fíjense la varilla AB, y focalicemos en el nodo A. La varilla AB, bueno, le podrá hacer una fuerza, obviamente en la dirección de la varilla, pero no sabemos si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, tenemos que suponer un sentido y después veremos el signo que me da. Vamos a suponer que ejerce una fuerza hacia la derecha. Bueno, pero como todo esto está en equilibrio, si de un extremo está haciendo fuerza hacia la derecha, la varilla, del otro extremo tiene que estar haciendo fuerza hacia la izquierda. Entonces ya me queda la fuerza AB aplicada a dos nodos. ¿Ven? Y así vamos metiendo toda la fuerza. Vamos con otra varilla. Por ejemplo, la AC. Conecta el nodo A con C. Bueno, en el nodo A, ¿para dónde lo tira? ¿Para arriba o para abajo? Siempre en la dirección de la varilla, ¿no? Bueno, no sé. En principio no sabemos, así que vamos a dibujarla solamente por nada en particular, hacia afuera. Bueno, y del otro nodo, obviamente si está en equilibrio, tiene que tirar hacia abajo, exactamente en sentido contrario, obviamente, para que haya un balance de fuerzas y quede en equilibrio. Entonces, vamos a dibujar un poco mejor esta fuerza. Por ahí. Ahí está. Bueno, a esta fuerza dijimos que como es la de la varilla AC, la vamos a llamar simplemente fuerza AC. 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 Bueno, y para el caso del nodo B y del nodo C, que lo une la varilla BC, sería, bueno, también vamos a presuponer
la dirección, como siempre, en dirección de la varilla que estén considerando, pero el sentido no sabemos si es en este caso para arriba, para abajo en cada nodo, así que vamos a suponer que en el nodo B es hacia arriba, y para que esto esté en equilibrio, en el nodo C tiene que ser hacia abajo. Bueno, a esta obviamente la vamos a llamar fuerza BC. Fuerza BC. Bueno, ahora sí, fíjense que tenemos todas las fuerzas que están actuando en cada nodo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente agarrar cada nodo y hacer equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Por ahí no es necesario seguramente analizar todos los nodos, pero 2 nodos de los 3 seguros, y vamos a sacar las fuerzas que están aplicadas en los nodos. Bueno, acá ordenamos un poco todo este lío. Fíjense que el dibujo anterior con los nodos y todas las fuerzas a las que está siendo sometido, la armadura total está aquí abajo. Y acá les puse nodo A, nodo B y nodo C. Fíjense que es una pequeña captura de cada nodo. Fíjense que se corresponde. Y lo que vamos a hacer, equilibrios. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en cada nodo para obtener las fuerzas AC, AB y BC. Lo que vamos a tomar, este sistema de coordenadas, creo que va a andar muy bien para todos los nodos, que es el sistema de coordenadas usual. En Y, positivo arriba, negativo abajo. En X, horizontal, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Bueno, fíjense, vamos al nodo A. Bueno, acá podríamos marcar la horizontal. Fíjense que si este ángulo es de 22,6, este también es de 22,6, la vamos a usar para proyectar. Bien, vamos con la ecuación de X. Fíjense que en X tienen AB positivo menos la componente AC que es negativa. Fíjense que es negativa, que es este cachito que yo les estoy señalando acá, que sería el coseno. Aquí voy rápido, se supone que, bueno, ya tienen el entrenamiento de todo lo que vieron ya de dinámica, ¿no? Para descomponer fuerzas. Así que esto sería coseno de 22,6 igual a 0. Y en el eje Y tienen la componente vertical de AC, que sería este cateto que estoy señalando aquí del triángulo que se me forma, positivo, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba están los más Y, y sería el seno, ¿no? Así que AC por seno 22,6, y 100 libras está puramente en Y hacia abajo, así que hacia abajo es negativo, menos 100 igual a 0. Bueno, fíjense, primera ecuación, sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, segunda ecuación, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Bueno, de la última ecuación, de la de fuerzas en Y igual a 0, despeje inmediato, pueden ya sacar AC, que es 100 dividido 22,6, bueno, esto les da, dividido seno de 22,6. Vamos a anotarlo un poquito mejor. 100 dividido seno de 22,6. Bueno, si hacen la cuenta, eso les da aproximadamente 260 libras. Luego, sustituyendo el valor de AC en la primera ecuación, la volvemos a escribir, pero en vez de escribir AC, vamos a poner 260. Bueno, escribiendo nuevamente la primera ecuación y sustituyendo AB menos, y ahora viene AC, pero AC ya la calculé, 260 por coseno de 22,6 igual a 0. Bueno, obviamente
despeje inmediato, y esto les va a dar aproximadamente 240 libras. Después verifiquen todas las cuentas que hacemos aquí. Bien, vamos a hacerle un marco. Ahora sí. Bueno, de las tres fuerzas AB, AC y BC, ya hemos encontrado dos. Nos falta la tercera, que la tercera, fíjense, la BC, esta de color azul, está o en el nodo B o en el nodo C. Podemos hacer equilibrio en cualquiera de los dos nodos, va a salir. Podríamos hacerlo, si quieren, en el nodo B, que parece más fácil, no hay que andar proyectando fuerzas. Entonces, directamente, X es irrelevante porque fíjense que AB ya tenemos el valor 240 y obviamente 240 hacia la derecha, 240 hacia la izquierda, se mantiene en X en equilibrio. Bueno, pero lo que me interesa es en la componente Y donde está BC, la que quiero calcular. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Fíjense que BC es hacia arriba, positivo, de acuerdo al sistema de coordenadas que usamos. Y después tenemos 140, que aparece aquí, 140 libras, hacia abajo, negativo, menos 140. Listo, no hay más fuerzas en Y, todo esto igual a 0, y ahí averiguamos BC, despeje inmediato, igual a 140 libras. Fíjense, no necesitamos analizar el nodo C, con el nodo B y el nodo A ya salieron las tres fuerzas que las varillas le están haciendo a los nodos. Y otra consideración, todos los valores que calculamos son positivos. Eso quiere decir que cuando dibujamos el sentido de cada una de las fuerzas, fue el sentido correcto. Así que no tenemos que cambiar ningún sentido de ninguna fuerza porque nos dieron todos los valores positivos. Insisto, como lo vimos hoy en análisis de cuerpo rígido, hace un rato, si les hubiera dado negativo alguna fuerza, bueno, esa fuerza que es negativa hay que cambiarle el sentido, nada más que eso. Bueno, acá tienen toda la armadura de nuevo, con las fuerzas que actúan en los nodos. Estas son las fuerzas que actúan en los nodos, no son las fuerzas que están actuando en las varillas. Ahora vamos a ver esas fuerzas. Estas son las fuerzas que actúan en los nodos. Si queremos saber las fuerzas que actúan en las varillas, bueno, las voy a dibujar afuera. Fíjense, acá esta sería la varilla AB, esta sería la varilla BC y esta sería la varilla AC. Vamos a ponerle los nombres. Esta sería la varilla AB, esta sería la varilla BC y esta la varilla AC. Bueno, entonces actuamos de la siguiente manera. Fíjense, vamos con la fuerza verde, la fuerza AB. Si sobre los nodos, tanto en A como en B, están actuando, tirando, digamos, hacia adentro, sobre las varillas, en virtud del tercer principio, obviamente tienen que actuar en sentido contrario. Así que sobre las varillas vamos a tener los nodos le hacen a la varilla estas fuerzas. Siempre sentido contrario de lo que pasa en el nodo. Fíjense, miren el nodo A. El nodo A tira la fuerza, la varilla le está haciendo al nodo A hacia la derecha. Bueno, el nodo le hace a la varilla hacia la izquierda. En el nodo B, la varilla tira el nodo hacia la izquierda, el nodo B tira a la varilla hacia la derecha. Bueno, lo mismo con las otras varillas. Fíjense, en BC, tanto en el nodo B como en el nodo C,
la varilla le hace una fuerza hacia afuera, entonces sobre la varilla, en virtud del principio de acción y reacción, tienen que actuar hacia adentro. Tienen que actuar hacia adentro. Y el valor ya está, es el mismo, justamente en virtud del principio de acción y reacción. Es el mismo valor. Bueno, acá quería hacer un poquito mejor la flecha. Bien. Y lo mismo sobre AC. Fíjense que sobre el nodo A, el nodo C, la fuerza está estirando hacia afuera. Bueno, sobre la varilla AC, entonces, en sentido contrario. Así que vamos a hacerlo en sentido contrario. Ahí está. Entonces, conclusión de todo esto, podemos decir, fíjense cómo está la varilla AC. Bueno, la varilla AC trabaja en compresión, la están comprimiendo. La varilla BC, fíjense que también trabaja a la compresión. En cambio, miren la dirección de las fuerzas de la varilla AB. La varilla AB la están estirando, trabaja a la tracción. Bueno, y esto es todo lo que había que calcular y ver